con la salud pública. Estamos en época de lluvias. La etapa invernal va generando también problemas, pues, en la salud de los ecuatorianos. Nos acompaña la doctora Johanna Pontón Zambrano. Ella es experta dermatóloga y le hemos pedido, pues, esta entrevista para hablar un poco de los efectos que precisamente tiene esta etapa de lluvia, las afecciones que se van presentando. Mucho hablamos de que las lluvias pueden causar afecciones dermatológicas como los hongos, las dermatitis, eczemas, heridas, sarpullidos y otro tipo de infecciones. ¿Cómo las podemos ir situando, doctora? Qué gusto poderla entrevistar. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo soy dermatóloga de Interhospital y pues bueno, también como les comentaba, en las mañanas yo asisto al Hospital Roberto Gilbert, hospital pediátrico, en donde hemos podido evidenciar que durante el periodo para nosotros de invierno, que es el periodo en donde aumenta la temperatura, en donde hay más lluvias, también incrementan algunas dermatosis. Efectivamente, hemos observado que con mucha más frecuencia se presentan las miliarias o conocidas como salpullido o sarpullido por el aumento de la temperatura. También hemos visto que una enfermedad que es muy común en los niños, que son los moluscos contagiosos, que es una enfermedad viral, también se incrementa la presentación en esta etapa invernal. Los pacientes atópicos que forman gran parte de la consulta dermatológica pediátrica, ellos también tienen un incremento en sus lesiones. El acné también se puede exacerbar o incrementar sus lesiones o sus molestias durante la etapa de más calor. Existen también productos de las piscinas, de los baños, en ríos, en playas, que se presentan foliculitis. Muchas veces porque las aguas están infectadas con algunos patógenos, como por ejemplo algunas bacterias que producen las llamadas foliculitis de las piscinas. Lo que le podría decir como introducción. Claro, ahora, justamente, ¿no? Vivimos en un sector tropical, obviamente, acá la costa ecuatoriana tiene sus características, sus particulares, y siempre, pues, comenzamos a sentir a partir del mes de diciembre de cada año, y se acrecienta más enero, febrero, marzo, abril, estas condiciones de clima, ¿no? Es la lluvia, es el grado de humedad relativa más elevado, es el calor. Todos esos componentes en materia de salud pública, me imagino, sobre todo para los grupos más vulnerables, es más problemático. Claro, en realidad los problemas no solamente dermatológicos, sino también los respiratorios y también los oculares, que son los que se incrementan en esta época invernal, se convierten en una situación, en un reto a nivel de salud pública para poder manejar estas situaciones y que no se produzcan complicaciones. Claro, claro. Ahora, por ejemplo, ¿qué se les puede recomendar? ¿No? Porque definitivamente esta es una constante. No vamos a cambiar las características ni del clima ni de nuestras ciudades, no son ya las características que tienen en sí nuestras urbes. ¿Qué es lo que se puede recomendar precisamente? Y yo no sé si hacemos una diferenciación, ¿no? Por grupos etarios, porque me imagino que para los niños, ¿no?, que usted tiene la oportunidad de ver cada día en el Roberto Gilbert, o para el otro universo que también ve en el Interhospital, que son ya adultos y adultos mayores, pues me imagino que son diferenciadas las problemáticas que en materia de salud registran. Efectivamente, como siempre a veces comentamos, cada etapa tiene sus propios desafíos, sus propias enfermedades. Como les comentaba, por lo general en los niños es el incremento de las exacerbaciones de la dermatitis atópica, moluscos. En los adultos, en cambio, empezamos a ver el tema de la miliaria o salpullido, como lo conocemos. También aquellos pacientes que presentan dermatitis seborreica o que presentan rosácea
o que inclusive pueden presentar el acné del adulto, también se ve una exacerbación de los síntomas. Una enfermedad que ahorita quisiera comentarla también es el incremento de los casos de escabiosis, conocido en la población como sarna. Pero haciendo una acotación, la escabiosis no solamente la estamos viendo este repunte en esta época invernal, sino que los dermatólogos en nuestros consultorios estamos viendo un incremento de esta dermatosis ya de unos años para acá, aquí en el Ecuador. Claro, se nota, ¿no? Este crecimiento inusitado. Ahora, hemos mencionado algunas de estas enfermedades, ¿no? ¿Qué tipo de daños pueden irle ocasionando, sobre todo a los chicos? Nosotros siempre comentamos en consulta la importancia de que las lesiones tienen que ser evaluadas por un médico, porque muchas veces van a la automedicación. Eso va a agravar muchas veces el cuadro de base. Cuando a lo mejor un paciente atópico que exacerbó con el calor, un paciente que está con salpullido, quizás si acude a un centro de atención primaria o a su dermatólogo de confianza, va a tener una resolución mucho más sencilla o más clara que lo que a lo mejor los padres pensaban, y que cuando recurren a la automedicación que se pueden complicar. En nuestro medio, lastimosamente, no es tan raro que los pacientes se automediquen. Entonces, en consulta también vemos que algo que pudo haber sido resuelto de una forma fácil, como es un salpullido, una miliaria, como las exacerbaciones de las foliculitis, de las piscinas, se complican por el uso indiscriminado de corticoides, entre otros medicamentos de uso delicado. Ya. Ahora, sería importante anotar algo, ¿no? La última previsión o alerta meteorológica del INAMI nos da cuenta que a la fecha que estamos pues realizando esta entrevista, a 12 de marzo, de aquí hasta el 17, se van a prolongar las lluvias en gran parte, casi en la totalidad de las ciudades y provincias de la costa ecuatoriana, ¿no? Vamos a tener lluvias fuertes. Las lluvias son sinónimo también de inundaciones, ¿no? En algunos sectores, además de otro tipo de problemas. ¿Qué podemos recomendarles a los padres que están siguiendo esta entrevista, que nos están sintonizando? Recomendarles que con el sentido piel, en las vías respiratorias, lesiones oculares, o también que crean que el paciente puede estar ante una enfermedad infecciosa invernal como es el dengue o el paludismo, acudan al centro de salud primaria más cercano, o acudan a los hospitales o a los consultorios de sus médicos de confianza para que tengan una mejor evaluación y eviten la automedicación. Claro. ¿Qué le parece si vamos revisando? Más allá de que totalmente de acuerdo, ¿no? Con la posición de un médico responsable, ¿no? El hecho de decir, o sea, cada caso tiene que ser pues revisado por un especialista, por un médico, y cada caso es cada caso, ¿no? Porque cada organismo es un organismo muy diferenciado, pero de alguna manera pues dar algún tipo de orientación tomando como referencia pues estas enfermedades que normalmente se producen con las inundaciones. Por ejemplo, tenemos el caso de la leptospirosis, ¿no? Que es transmitida sobre todo por la orina de las ratas que portan estas bacterias del género Leptospira, ¿no? Esta enfermedad que puede ser mortal incluso, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, ¿qué podemos recomendar? Porque obviamente, ¿qué es lo que tenemos? Lluvia, acumulación de aguas, se inundan los sitios subterráneos donde normalmente pues habitan las ratas. Esto las obliga un tanto a salir a superficie y de pronto pues estar transitando por el patio, por los lugares que también recorren nuestros chicos, o contacto incluso hasta con nuestras mascotas, así sea de pasadita, ¿no? Pueden hasta toparse con nuestro perrito, con nuestro gatito en una corrida por ahí. ¿Qué podemos, en este caso específico, leptospirosis? Bueno, afortunadamente la leptospirosis, que es una enfermedad infecciosa, es menos frecuente en nuestro medio de lo que pensamos, pero
siempre valen las precauciones. A los padres, a la población en general, siempre le decimos que tienen que evitar las acumulaciones de agua, mantener higiene en cuanto a roedores e insectos, rastreros. A los niños tienen que tenerlos que no estén descalzos, que estén con zapatos, eh, el uso de repelente y también, al menos para cuando ya estamos hablando de que hay una idea de que puede estar teniendo un síntoma de leptospirosis, como usted mismo lo mencionó, es una enfermedad que puede llegar a ser mortal, tiene que tener una rápida evaluación médica. Claro. ¿Qué tal si hablamos de algo que es más común, ¿no? El tema referente a las enfermedades diarreicas agudas, que también de alguna manera pues son otro tipo de enfermedad bastante frecuente, pues debido al contacto con agua contaminada por aguas residuales y por los desechos también. Ese es otro tema que lamentablemente se da pues en los sectores urbanos marginales, algo también pues en la ruralidad de nuestras localidades. Bueno, en los cuadros diarreicos agudos eso pasa un poquito más por los hábitos alimenticios, entonces recordar reglas básicas que siempre comentamos a lo largo de los años. El agua tiene que ser hervida, los alimentos tienen que ser bien cocidos y tenemos que lavarnos las manos antes y después de ingerir los alimentos. Esto es muy importante. Con estas reglas que parecen sencillas, pero que a veces no las llevamos a cabo, podemos evitar estos cuadros gastroentéricos agudos. Claro. Ahora, por estos tiempos también, la lluvia es sinónimo de incremento de mosquitos. ¿Qué hacemos precisamente para prevenir las enfermedades que de pronto nos puedan transmitir también los mosquitos, ¿no? Porque esto también ya incluso en los centros urbanos, no solamente ya hablamos de las partes urbanos marginales o rurales, sino también ya en los sectores citadinos se incrementa la presencia de los mosquitos. Bueno, en ese aspecto la sociedad sí necesita un poco de la colaboración de las autoridades políticas, porque en las ciudades costeras sí necesitamos de un refuerzo en la desinfección, ¿no? A nivel de alcantarillas, a nivel de todos estos reservorios de agua. Y ya casa adentro, lo que nosotros siempre tenemos es que evitar tener depósitos en donde se pueda encontrar el agua de las lluvias que se quede estancada. Mientras evitemos esto, vamos a evitar que se puedan formar ahí las larvas donde eclosionan pues, los insectos que pueden provocar sobre todo dengue y paludismo. Claro, dengue, el paludismo. ¿Paludismo es sinónimo de fiebre amarilla? No, el paludismo es la malaria. La malaria. La fiebre amarilla es otra enfermedad. Claro, pero que también Sí. justamente con el incremento, se puede incrementar, ¿no? Por la presencia de los mosquitos. No olvidarnos justamente que cuando hablamos de dengue, pues tenemos que ir al famoso Aedes aegypti, ¿no? Que es el portador del virus. En este caso de ambas enfermedades, ¿no? Tanto de dengue como de fiebre amarilla, ¿no? Es el Aedes aegypti, y ahí sí desde la casa se puede hacer mucho, ¿no? Eliminando todos esos depósitos que hacen que se acumule el agua. A veces tenemos en el patio cosas que no vamos a utilizar nunca, pero que queremos tenerlas almacenadas, y ese es un problema, ¿no? Así es, a esos reservorios me refería, ya casa adentro, o sea, los patios, todo en donde tenemos a veces muchas cosas que van a recolectar agua. Tenemos que tenerlos volteados para que no exista la posibilidad de que se forme aquí el agente infeccioso. Claro. Ahora, en lo que tiene que ver con las enfermedades parasitarias, porque ese también es otro problema, ¿no? Tal vez pues en ciudades más pequeñas, donde también nos sintonizan, no hay un tratamiento adecuado, ¿no? Del agua. Estamos teniendo problemas incluso por los niveles de sedimentación que hay en este momento. En el caso nuestro, del río Daule, por ejemplo, que
alimenta y que permite pues la provisión de agua en diversas localidades, no solamente acá en Guayaquil, sino en otras colectividades también. ¿Qué nos puede referir con respecto a este tema de las enfermedades parasitarias? Bueno, también el tema del país, de ser país tropical, ciudad costera, también nos juega un poquito aquí el papel para que también haya un incremento de la presentación de los casos de los parásitos, ¿no? Pero las medidas más o menos son parecidas para evitar las gastroenteritis. Mientras nosotros hirvamos el agua, cozamos bien los alimentos, nos lavemos las manos al momento de preparar los alimentos, antes de comer los alimentos, difícilmente vamos a tener problemas o molestias. Y bueno, ya realmente para desparasitar, nosotros diríamos que la manera más adecuada es, en el caso de los niños, acudir al pediatra del centro de salud para que dé el esquema adecuado de desparasitación, que puede ser cada año o cada 6 meses, dependiendo de cada caso. Y en el caso de los adultos, pues también remitirse a su médico de confianza para que les pueda recetar los desparasitantes adecuados. Porque recordemos que pese a que los parásitos son muy frecuentes, los desparasitantes son medicamentos y pueden tener sus efectos adversos y complicaciones. Por eso no deberían ser de un uso tan libre. Claro, eso es un elemento que siempre hay que tenerlo en consideración. Ahora, en los últimos tiempos, mucho hemos hablado del cambio climático. Le consulto, ¿no? De alguna manera se siente cuando se hace este tipo de análisis, de revisión, en las conferencias, en las reuniones que tiene toda la gente que trabaja pues en la comunidad científica, se siente algún tipo de cambio de antes a los tiempos actuales en lo que tiene que ver con estas afectaciones dermatológicas causadas en etapas de lluvias. ¿Hay algo que se pueda comentar con respecto a ese tema? La verdad es que ese tema no es de mi competencia. Yo no manejo ese tipo de temas, no considero que sea la persona más adecuada para hablar del cambio climático y todo eso. Lo que nosotros sí hemos notado, como le comenté anteriormente, sobre todo en el caso de la escabiosis, es el comportamiento diferente que tiene esta enfermedad. Hasta hace unos 10 años esta enfermedad era algo que siempre padecían personas en estado de calle, personas que vivían en hacinamientos, personas que tenían una escasa higiene. Pero menos de 10 años para acá notamos que ya la escabiosis es una enfermedad muy popular que se encuentra a nivel de todos los estratos y nos da prácticamente a todos alguna vez. Claro, a eso me refería. ¿A qué se debe esto? Claro. Yo me atrevería un poco a decir que hay algo, quizá algún ambiente externo que está relacionado, pero la verdad es que no hay estudios que avalen. Sería una bonita cosa que podemos hacer aquí a nivel de salud pública, investigar ese cambio, ese comportamiento que ha tenido la escabiosis en nuestra población. Claro, claro, por supuesto que sí. Solamente un detalle adicional entonces, como para resumir todo este tema que hemos ido abarcando a lo largo de la entrevista. ¿Qué comentarle a los padres de familia? Porque muchos nos escriben a diario, pues, a nuestro medio de comunicación, muchos se comunican con nosotros y nos dicen a ver de qué manera podemos tener una orientación en torno a todos estos problemas dermatológicos que se van presentando a instancias de la estación de lluvias acá en Guayaquil y en la costa ecuatoriana. ¿Qué le podríamos recomendar? Bueno, los niños que estén limpios, el baño diario, que los tengan con calzado. Es importante para evitar al menos el salpullido, estas infecciones superficiales por el calor, que si hay la posibilidad haya un cambio de ropa, que los niños no se queden con la ropa sudada mucho tiempo, que si pueden la cambien frecuentemente, que abran las ventanas de las casas cuando sea posible, cuando no haya lluvia, para que se ventilen, eso ayuda mucho también.
y en general que cuando crean que tengan la necesidad de acudir a un médico lo hagan, porque siempre va a haber un mejor enfoque de lo que está teniendo el paciente en ese momento. Perfecto, doctor. Agradecerle mucho. Me ha congratulado poder hablar con usted. Es la doctora Johanna Pontón Zambrano, médica dermatóloga, tanto del Hospital de Niños como del Interhospital, ¿no? Muchas gracias por orientarnos en torno a estos temas tan importantes, ¿ah? Bueno, muchas gracias también, mucho gusto. Claro, y con usted estamos cerrando la jornada del diálogo de la tarde este día miércoles. Un abrazo a toda nuestra audiencia, a nuestros seguidores. En breves minutos juega el Barcelona frente al Corinthians allá en Brasil. Vamos a alentar entonces al equipo amarillo para que pueda pasar a la ronda siguiente en el certamen Copa Libertadores Conmebol. Buenas noches, un abrazo.